en una producción de Sala de Guerra, Sala de Cinema, versión brasileña Julio César Guedes. Episodio de hoy. La caída, las últimas horas de Hitler es una película alemana de 2004. Hoy, más de 20 años después de su estreno, es un gran clásico del cine de guerra, ¿no? Del cine dramático. Y es una película bastante valiente para la época porque muestra algunos aspectos del régimen nazi y particularmente de Adolf Hitler que nunca habían sido abordados de esa manera antes. Es una película que está basada en 2 libros, ambos fueron publicados en Brasil incluso. No Bunker de Hitler del historiador Joachim Fest. Y hasta el fin, una biografía de la secretaria Traut Junger, una de las secretarias de Hitler, la más joven de ellas, y una de las principales personajes de la película. Ustedes pidieron mucho que se hiciera este análisis de la película, y estoy seguro de que lo que más quiere saber la gente es si esta película realmente es fiel a la realidad. Entonces, ¿La caída es una película fiel a la realidad? Es quizá de los más fieles a la realidad que conozco. Es una película que es casi un documental. Está basado, como te dije, en el libro de Joachim Fest, que es un gran historiador, muy reconocido por sus estudios sobre la historia del Tercer Reich y particularmente sobre la biografía de Hitler. Entonces, ahí, de forma muy lineal, vas a encontrar los puntos más importantes de lo que Fest escribe en su libro No Bunker de Hitler. Y claro que la película no habría sido el éxito que fue sin la actuación memorable del fallecido actor Bruno Ganz en el papel del Führer. Bruno Ganz, de hecho, le dio un nivel de realismo al personaje de Hitler que hasta entonces no se había visto en el cine. ¿Qué quiero decir con eso? En todas las ocasiones en que Hitler había sido representado en la pantalla, en la gran mayoría de ellas, era representado de una manera bastante caricaturesca, ¿verdad? No existía ningún tipo de lado humano en él. No había ningún tipo de emoción que pudiera generar empatía en el personaje. Y eso es lo que ves en La caída. Y es precisamente por eso que dije que esa película fue bastante valiente. Pero creo que justamente ese punto de hacerlo humano es lo que hace que las personas entiendan mejor lo que pasó ahí y no vean esos eventos como un tipo de cuento de hadas que ocurrió hace 80 años y que solo están registrados en libros de historia. Entonces, en esta película ves a Hitler llorando, ves a Hitler agradeciendo a las personas que están cerca de él, siendo cariñoso, incluso con algunos personajes, en este caso principalmente con sus secretarias, ¿verdad? Ese es un aspecto que se resalta bastante en las memorias de Traut Jung, esa cercanía, ese paternalismo que Hitler tenía con ella y con otros empleados que trabajaban con él. Entonces eso, al final de cuentas, es una especie de invitación a la reflexión, ¿no? Para quien está viendo la película y se encuentra con esa representación de una de las figuras más caricaturizadas del siglo XX. Hablando de caricatura, Bruno Ganz estudió bastante los gestos de Hitler para poder hacer esta película, incluso los discursos, ¿no? La frecuencia, el tono de voz que Hitler usa en los discursos, él lo usa bastante en esta película y de forma bastante convincente, ¿verdad? Y él también estudió ese audio, que es el único audio de Hitler conversando en un tono normal, ¿verdad? Que fue grabado en Finlandia en 1942, cuando Hitler fue a visitar al mariscal Mannerheim en su cumpleaños número 75. Entonces, ese audio le dio a Ganz el patrón de habla que debía adoptar en las escenas de conversación con un tono más moderado. Aunque creo que en algunas escenas en las que Hitler explota de furia en la película, Ganz utiliza bastante el tono de voz que escuchamos en las grabaciones, que es una voz que indudablemente también está poco distorsionada por la calidad de las grabaciones de la época. Entonces creo que el tono termina siendo un poco exagerado en algunas escenas, particularmente esa de Fergelin, que se volvió meme en internet. Digo esto porque justamente el video de Hitler allá en Finlandia muestra una voz bastante grave, ¿no? Si ya escuchaste el audio, recordarás que él habla así con un tono muy grave, ¿no? Mucho más bajo. Y creo que él gritando así en un lugar más cerrado, con pocas personas alrededor, no alcanzaría ese tono tan agudo. El elenco de la película, en general, es bastante competente. Son completamente desconocidos, ¿no? Todos son actores alemanes ahí, con excepción de Alexandra María Lara, que hizo algunas películas y se hizo famosa a principios de los años 2000. El resto del elenco realmente no es conocido por el público, pero todos ofrecen actuaciones bastante sobrias,
que tienen sentido con la trama en la que están involucrados. Incluso hay que darle mérito a la producción por haber encontrado actores que tienen rasgos físicos muy parecidos a los personajes históricos. Por ejemplo, sin repetir a Bruno Ganz aquí, porque ya hablamos de él, el actor que interpreta a Goebbels, por ejemplo, tiene muchos gestos faciales y la voz modulada para parecerse mucho a la del propio Joseph Goebbels. El tipo que interpreta a Albert Speer se parece mucho a Albert Speer. Y el Himmler entonces, hombre, parece que fue sacado así, de la misma familia. Es como si fuera un descendiente del verdadero Heinrich Himmler. Ahora, creo que una semejanza que fue un poco involuntaria fue la de ese teniente coronel médico de la Waffen-SS Ernst Günther Schenk, cuyo actor, hombre, es igualito a Wolfgang Luth. Entonces, si quisiéramos una película sobre uno de los comandantes de submarinos más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos que contratar a ese tipo para interpretar a Wolfgang Luth. Ahora, algo que me sorprendió al volver a ver la película recientemente, que no recordabas haber visto originalmente, fue que Hermann Göring aparece en la película. Él aparece en la escena de la primera conferencia militar de Hitler y se sienta al frente, aunque no dice ni una palabra en la escena. Solo se queda ahí mirando. Incluso la aparición del actor en la película es bastante breve, ¿verdad? Limitada así. Lo muestran con ese uniforme claro, un uniforme como color crema, ¿no? Muy diferente al de los demás. Y él se queda sentado y una cosa que hace, ¿no? Que la producción muestra es que él mira la hora en el reloj, ¿no? Es hora de irse. Ese reloj lleno de diamantes ahí. Y luego, justo después de eso, él desaparece de la película y nunca vuelve. Hablando de ambientación, pero también externa, tenemos esa introducción al equipo de la Flak, ¿verdad? Hay unidades de la Flak ahí en el centro de Berlín que es totalmente manejado por jóvenes hasta niños. Ahí ves que el segundo teniente que comanda la pieza ni siquiera tiene experiencia en el frente. Y luego está esa chica, ¿no? La muchacha rubia con las trencitas, que queda claro que fue inspirada en esa imagen clásica de la chica de la sección femenina de la juventud hitleriana y que al principio hasta puede parecer un personaje ficticio, ¿no? Pero ella aparece en el libro de Joachim Fest como un personaje real llamado Inge Dombrowski, que incluso en medio de la batalla de Berlín le pidió al teniente al mando de la pieza que la ejecutara con su arma, para que no cayera en manos de los rusos y fuera sometida eventualmente a la violencia sexual. Ahí, como también podemos notar, los uniformes de la Luftwaffe en sí, en ese equipo son muy pocos. Y la mayoría son esos niños con uniformes negros de la juventud hitleriana. Eso también es real porque aquí ellos son Flakhelfer, son auxiliares de la Flak. Son muchachos provenientes de la juventud hitleriana que, a partir de una ley de 1943, fueron reclutados para manejar armas antiaéreas y liberar a los soldados de las armas antiaéreas para el servicio en la línea del frente. Es exactamente ese el contexto en el que el antiguo Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Joseph Ratzinger, estuvo al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya hice un video sobre Joseph Ratzinger. Debe estar aquí, incluso el enlace para que puedas hacer clic. Y en este caso, ese muchacho que es el Flakhelfer más retratado, ¿verdad?, que se llama Peter Kranz en la película. Él es una amalgama de varios jóvenes soldados de las juventudes hitlerianas que fueron condecorados por Hitler allá al final de la guerra, ¿verdad? El 20 de abril, en la cima del búnker de la Cancillería. En este caso, la figura de Peter Kranz en realidad evoca al más joven de esos chicos que recibieron la Cruz de Hierro de Hitler ahí. Incluso es al que Hitler le da esa palmada en la mejilla, ¿verdad? Que se llamaba Alfred Zeck. Pero en la película Peter Kranz recibe la Cruz de Hierro por haber destruido 2 tanques soviéticos, mientras que en realidad Alfred Zeck recibió la Cruz de Hierro por haber rescatado a los soldados alemanes heridos con una carreta cerca de la granja de su familia. Mira, la línea de tiempo de esta película, ¿verdad?, que se separa justo al principio por esa escena de noviembre del 42. O sea, justo cuando la Operación Urano está comenzando allá en Stalingrado y los alemanes están a punto de sufrir su primer gran revés en la guerra. Todo sucede en un periodo de 10 días, ¿verdad? Yo diría que 12 días porque es desde el 20 de abril hasta el 2 de mayo aproximadamente. Entonces, en ese periodo de los últimos 10 días de vida de Hitler es cuando se desarrolla la película. Y te das cuenta claramente de cómo las cosas se deterioran en esos 10 días porque parece que el 20 de abril la situación todavía está bajo control, pero no. El Ejército Rojo realmente está tocando las puertas de Berlín, porque el mariscal Zhukov eligió el 20 de abril, el día en que Hitler cumplía 56 años, para bombardear el centro de Berlín por primera vez. Y la tensión realmente va en aumento en la película, porque deja claro que Hitler está siendo abandonado.
ahí en la ciudad, ¿verdad? Porque todos los grandes líderes, después de una reunión para felicitarlo, ¿no?, del 20 de abril, salen de la ciudad. Empiezan a salir de la ciudad en gran número a partir de esa fecha. Y todos los grandes aliados de Hitler, Himmler, Göring y Speer lo van traicionando, ¿verdad?, en los últimos días de la guerra, contrariando sus órdenes. O, en el caso de Speer, diciéndole en su propia cara que él deshizo y que ordenó cosas contrarias a los mandatos del Führer en los meses anteriores. Y el episodio que realmente hace que la película sea bastante pesada comienza con la introducción de la familia de Joseph Goebbels, ¿verdad? Con los 6 niños pequeños que entran al búnker ahí a partir de la mitad de la película. Y tú que ya conoces la historia, ya te pones ansioso, ¿verdad?, por saber cuál será el destino de esos 6 niños ahí, porque son retratados como niños adorables. Así ellas cantan en coro, juegan en ese ambiente extremadamente tenso, ¿verdad?, que roza la locura en los últimos días del búnker. Entonces, ese aspecto puede no ser fácil de ver para mucha gente. Y creo que otro acierto de la producción también fue envejecer a Hitler drásticamente en las últimas escenas de su vida, porque son solo 10 días, ¿no?, que muestran ahí los últimos 10 días de su vida. Pero el 20 de abril, él todavía parece estar bien físicamente, pero el 30, solo 10 días después, hermano, realmente parece un cadáver que está caminando. Ahí maquillan a Gantz y su piel queda totalmente blanquecina, ¿no?, con los ojos muy oscuros. Y cuando va a suicidarse, realmente parece que el tipo está listo para morir. Y todo lo que rodea esa escena del suicidio de Hitler es muy sofocante en esa película, porque te das cuenta de que las órdenes se están cumpliendo a regañadientes por mucha gente. E incluso no, el régimen tiene una sobrevida de 48 horas después ahí en la ciudad, donde varias personas fueron asesinadas, fueron ahorcadas por las propias fuerzas de seguridad del Reich, de manera completamente innecesaria. De modo que cuando se anuncia la rendición de Berlín al final de la película, tienes esa sensación de alivio, de que al menos ese terror ahí llegó a su fin. Ahora, no sé si te diste cuenta de eso, en esa escena de la última conferencia militar de Hitler, donde él discute el destino del ejército del general Walter Wenck, después de explicarle a Hitler que Wenck no tiene la menor posibilidad de romper el bloqueo ruso de la ciudad y venir a rescatarlo, Krebs, el general Hans Krebs, le habla a Hitler, le hace un último llamado. Mi Führer, vamos a escapar de la ciudad, vamos a intentar huir de esta ciudad, vamos a salir de aquí, porque aquí ya no hay esperanza. Y ahí ves que Hitler no responde. Y quien responde de forma muy enérgica es Joseph Goebbels, que está justo detrás de él y dice, eso es inadmisible, tenemos que morir aquí porque el honor de Alemania muere con nosotros y no existe futuro después de nosotros. Pero en ese mismo momento la cámara muestra 2 veces a Martin Bormann, que está al lado de Joseph Goebbels, ¿verdad? Son las 2 grandes figuras de poder detrás de Hitler. Y Bormann no dice nada en ese momento, el momento en que Goebbels está diciendo que no deben salir de Berlín. Y te das cuenta claramente de que la intención de mostrar a Bormann es mostrar lo nervioso que estaba en ese momento, tal vez queriendo esconder algo. ¿Por qué te digo esto? Porque la teoría de que Hitler escapó de Berlín fue justamente a través de la intervención de Martin Bormann importante. Y creo que la producción nunca quiso dejar eso claro, sobre todo porque después muestran escenas comprometedoras, pero juega con la audiencia y con quienes conocen esa teoría de la eventual fuga de Hitler, mostrando cómo Martin Bormann estaba queriendo esconder algo en ese momento. Cuéntame aquí en los comentarios si tú también pensaste eso. Ya te diste cuenta de que me gusta mucho esta película, ¿no es verdad? Pero ahora, señalando algunas cosas que no me gustan de la película, debo resaltar que toda esa confesión de Traudl Junge, tanto al principio como a lo largo de la película, me parece demasiado forzada, porque ella habla mucho sobre que yo era muy joven e inocente y que mi familia me advirtió que no me involucrara con los nazis. Caramba, ella se convirtió en la secretaria de Hitler en noviembre de 1942, en el apogeo del poder geopolítico de Hitler. Él era el dueño de Europa en esa época. ¿Y por qué su familia le diría, no te involucres con los nazis? Un gobierno que ya llevaba casi 10 años en el poder en el país. Se había consolidado en el poder sin ninguna oposición. Creo que esa condena de la familia no suena muy realista, ¿no? Y la otra fuente en la que se apoya el guión es justamente el libro de Joachim Best, que usó las memorias de Albert Speer para construir los acontecimientos. Y ni siquiera voy a cuestionar aquí al propio Joachim Best, pero yo tengo aquí personalmente
mis dudas sobre los testimonios de Albert Speer. Porque mira, piensa conmigo, Speer era ministro de armamento de Hitler. Era un tipo extremadamente involucrado con él en el más alto nivel. Fue el tipo que firmó las órdenes de trabajo de millones de trabajadores forzados en la industria de guerra alemana en los últimos años de la guerra. Y él salió de Nuremberg. Nuremberg con una pena mucho más leve que la de sus colegas. Y durante el juicio de Nuremberg vimos que se crearon dos facciones, la facción de Speer y la facción de Göring, en la cual la facción de Speer se alejaba completamente de Hitler diciendo que hice todo lo que pude para poder impedir sus locuras. Y una de las cosas que Speer confesó en el juicio de Nuremberg fue que incluso habría intentado envenenar a Hitler en el búnker, contaminando el suministro de aire de la estructura allá abajo, y que también habría ignorado varias órdenes de realizar tácticas de tierra arrasada en Alemania. Pero no lo digo solo por mí, ¿eh? Hay mucha gente que dice que Speer se lavó completamente las manos para evitar la horca o alguna pena mucho más pesada que la que realmente recibió en Nuremberg. Y ahí hay algunas cuestiones relacionadas con el vestuario de la película. Cuestiones pequeñitas, pero que en Sala de Guerra merecen ser señaladas. Haciendo la salvedad, el vestuario de esta película es de los mejores que he visto. Representa los uniformes alemanes con un grado de fidelidad altísimo, pero aún así se les escaparon algunos detallitos. En la primera de ellas vuelvo allá con Ernst Gintas Günther Schenk, que es Obersturmbannführer o teniente coronel de la SS, teniente coronel médico de la SS. Y aunque él usa las insignias correctas en el cuello y también en los hombros, en la película otros lo llaman Oberst, lo cual no tiene el menor sentido porque Oberst es un rango del ejército. Y no existe esa contracción para el rango de Obersturmbannführer, que es teniente coronel de la Waffen-SS. Puedes pensar así, pero ¿será que llamar coronel no es el tipo de abreviación que también usamos aquí en portugués para llamar teniente coronel simplemente coronel? A veces lo haces, ¿no? Al tipo que es teniente coronel lo llamas solo coronel, pero no sería el caso porque el coronel allá en la Waffen-SS sería el Oberführer y la contracción de Obersturmbannführer en realidad sería Ostwaff y no Oberst. Entonces es un pequeño error del guión haber referido a Schenk como Oberst o coronel del ejército. Otro Obersturmbannführer que tiene problemas de representación es Werner Hasse, que es ese médico que va al búnker al final y le da el veneno a Blonde. Él también es teniente coronel Obersturmbannführer. Lo puedes ver aquí por las insignias en el cuello. Pero las insignias en su hombro son de Obersturmbannführer o mayor. No hay una estrellita dorada en la insignia del hombro, como la que Schenk tiene en su uniforme. El personaje más famoso que también tiene un problema en el uniforme es Hermann Fegelein. Hermann Fegelein tiene el rango de Gruppenführer en la película y también es mencionado como Gruppenführer en la película, un rango que él alcanzó en 1944 todavía. Y Gruppenführer sería el equivalente a teniente general o general de 2 estrellas. Sin embargo, en su cuello en la película se muestra la insignia de Brigadeführer o general de 1 estrella. La diferencia ahí es que falta una estrellita debajo de esas hojas de roble. Y al final, lo que me pareció más evidente en esta cuestión del vestuario fue la adaptación de Arthur Axmann, el jefe de la juventud hitleriana del Reich, que aparece en la escena de los niños, ¿verdad? Siendo condecorados por Hitler allá en el jardín de la Cancillería. Arthur Axmann había perdido el brazo derecho en combate en la Unión Soviética. Por lo tanto, no podría haber sido mostrado con el brazo derecho extendido haciendo el saludo nazi en esa escena. Arthur Axmann incluso hacía el saludo con el brazo izquierdo y saludaba a las personas con el brazo izquierdo. Y ahí te puedes preguntar, pero espera, tal vez la producción simplemente cambió el brazo de Arthur Axmann. Axmann, el otro brazo de él sería el brazo protésico. Pero no, en esa otra toma puedes ver la mano de su otro brazo junto al cuerpo. Ahí hay dos hipótesis. O la producción realmente olvidó que Arthur Axmann había perdido el brazo, o entonces eso ahí en realidad es una prótesis, ¿no? Pero la prótesis de Arthur Axmann que aparece en las fotos era una mano negra y no una mano con el color natural del brazo. Pero ya viste que esos detalles raramente van a ser notados por el gran público y no afectan la calidad final de la obra. La Caída sigue siendo para mí una de las mejores películas de la Segunda Guerra Mundial que he visto. Sin duda merece tu atención y también merece una gloriosa salva de 5 cañones. Ahora, ya que quieres saber más sobre el último año de la guerra, puedes comprar mi libro O Átomo como Arma,
que te va a explicar toda la historia de la creación, desarrollo y uso de las armas atómicas en 1945. Puedes comprarlo por el enlace que está en la descripción o por el código QR que aparece en la pantalla. Y si quieres este libro autografiado con una dedicatoria para ti, solo mándame un correo a saladeguerra@gmail.com con tu código postal y yo calculo el costo de envío. ¿Y tú ya viste La caída, las últimas horas de Hitler? Cuéntanos aquí qué opinas de esa película. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, también danos un like y no olvides suscribirte a Sala de Guerra para que no te pierdas de nada. Yo me despido por ahora, te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de parte de Sala de Guerra.